En este video vamos a ver el Sistema Internacional de Unidades y vamos a ver de estas unidades que marca el Sistema Internacional como las más importantes, como unidades fundamentales, cuáles son las que más utilizamos en nuestro curso de Física 1. El Sistema Internacional de Unidades es elaborado por miembros de muchos países. Se reúnen, analizan qué unidades son las más importantes que a su juicio requiere ser definidas y llegan a formar un sistema. Este sistema internacional nos dice que todos los países deberíamos de estar utilizando este sistema. O sea, por ejemplo, para la longitud, medir todo en metros, poner un símbolo M. Sin embargo, en la práctica, esto no se da. Los países de habla inglesa, la longitud la siguen midiendo en pies, en yardas, etc. Ahorita vamos a continuar, pero bueno, este es el sistema establecido, lo vamos a estudiar porque este es el que deberíamos de estar utilizando todos y ver que este es el resumen de que cuando se reunieron representantes de muchos países llegaron a decir que había 7 unidades fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que para ellos eran las más importantes que habría que definir. Y son longitud, unidad metro, símbolo M, la masa, medirlas en kilogramos con un símbolo kg. El tiempo en segundo, símbolo S, corriente eléctrica, el amperio, símbolo A, la intensidad luminosa, medirla en candelas, su símbolo CD, la temperatura, grado Kelvin, aquí un grado con una K, y la unidad de sustancia en mol. Dijeron, estas son las unidades fundamentales. ¿Por qué digo fundamentales? Porque si se dan cuenta, aquí no aparece velocidad, aceleración, volumen, área. ¿Qué pasa? Dijeron, bueno, mira, con estas unidades tú vas a poder sacar las otras, las vas a poder derivar de estas. Tomando estas como base, tú vas a poder derivar y obtener todas las demás que se te vayan ocurriendo. Aquí en su apunte nos dice que en este curso utilizaremos las 3 primeras unidades para definir todo el sistema mecánico de unidades. O sea que vamos a utilizar longitud, masa y tiempo. Y entonces tenemos un subsistema del sistema internacional que vamos a ver a continuación. Este es el sistema MKS absoluto y si se dan cuenta está constituido de las 3 primeras unidades fundamentales del sistema internacional, longitud, masa y tiempo. Y se llama absoluto porque nos dicen que estas unidades pueden ser reproducidas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. La longitud de un cuerpo no cambia si la medimos en Francia, en Italia, en la Luna, etc. La masa de un cuerpo igual no cambia si la medimos en cualquier lado. Y el tiempo tampoco cambia. Entonces dicen, es un sistema absoluto. ¿Y por qué se le conoce como MKS? Pues simplemente por las unidades, las siglas de el metro, M, kilogramo, K, segundo, S. Entonces, un sistema MKS absoluto es aquel que tiene como unidades fundamentales al metro, kilogramo y el segundo. Y como les dije, más adelante se va viendo otras unidades que yo puedo necesitar, como la fuerza. La fuerza está en kilogramo metro por segundo al cuadrado y se llama Newton y la definimos con N. El área en metro cuadrado, M cuadrado. Velocidad metro por segundo, no metro entre segundo, metro por segundo, porque cuando decimos que un cuerpo se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo, quiere decir que recorre 3 metros por cada segundo. Por eso esta unidad M sobre S no se dice metro entre segundos, se dice metro por segundo. Y el volumen, por ejemplo, en metro cúbico.
¿Cómo obtuvimos estas unidades derivadas? Pero si se dan cuenta, todas las unidades, aquí este es kilogramo, acá está, es fundamental. Metro es fundamental. Segundo es fundamental, nada más que elevado al cuadrado. Acá, metro, fundamental, elevado al cuadrado. Metro entre segundo, metro fundamental, segundo. O sea, todas las unidades, por eso se llaman derivadas, porque las obtenemos de las fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, cómo se obtuvo la de velocidad. La velocidad en física se define como distancia entre tiempo. Dimensionalmente dicen, una distancia es una longitud que se mide en metros y un tiempo lo medimos en segundos. Entonces aquí tenemos metro por segundo, que era lo que vimos que teníamos allá. La aceleración. La aceleración se define como la velocidad entre el tiempo. Aquí la velocidad es metro por segundo entre el tiempo segundo. Eso me da metro por segundo al cuadrado. Aquí una aclaración. Muchos dicen, aquí metro por segundo, con metro por segundo se cancelan los segundos. No. Arriba tenemos una fracción en el numerador. En el denominador lo convertimos a fracción, dividiendo entre 1. Y entonces aplicamos producto de extremos, metro por 1 me da metro, dividido entre el producto de los medios, segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Cuando entremos a cinemática, vamos a explicar qué significa metro por segundo al cuadrado. Y finalmente, otro caso es la fuerza. Es igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y nos dice, pues si la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, la fuerza va a tener unidades de kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Y esa unidad se le conoce como Newton. Ahora vemos cómo fue que surgió ese famoso Newton. Ya lo acabamos de ver. Aquí está la unidad de Newton y las áreas y velocidades y aceleraciones surgen de esa manera. Entonces, este es un sistema MKE absoluto cuyas unidades fundamentales son longitud, masa y tiempo. Aquí, y la fuerza ya es una unidad derivada junto con el área, junto con la velocidad, con el volumen. Este sistema absoluto, si recuerdan, lo sacamos del sistema internacional. Entonces debería de estar en uso. Pero como les he comentado, siempre hay en la práctica cosas que se siguen utilizando. Por ejemplo, alguien dijo, oye, ¿quién creó este sistema MKS absoluto? Pues la gente que se reunió lo sacó del sistema internacional. Pues fíjate que hay un grupo de gentes que no estamos de acuerdo en que la masa sea una unidad fundamental. La longitud sí, el tiempo también, pero no la masa. Y dice, bueno, ¿tú a quién representas? Es que yo represento a las áreas técnicas, los que trabajamos en ingeniería y en otras cosas. Y para nosotros no debe de ser la masa fundamental. Lo más importante para nosotros es la fuerza, el peso. No, pues no estamos de acuerdo. Ubícate a esto. No lo acepto. Entonces voy a crear mi propio sistema. Y entonces crearon su sistema MKS técnico gravitacional, diciendo, la longitud estuvimos de acuerdo, la fuerza no es derivada para nosotros, es fundamental, y el tiempo sí está bien. Entonces le vamos a llamar kilogramo. Y los de el sistema absoluto dijeron, no seas copión, nosotros ya le pusimos kilogramo a la masa. Dice, bueno, pues yo le pongo kilogramo fuerza. Y va a ser kilogramo con un subíndice F.
y el tiempo igual. Entonces dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aceptas esto? Dice, mira, es que yo calculo edificios, calculo puentes, y lo que a mí me interesa de un cuerpo no es su masa, sino la fuerza. ¿Qué fuerza va a ejercer en la Tierra? El MKS por eso se llama técnico gravitacional, porque nos interesa el valor de la gravitación en la Tierra. Y la masa no es fuerza. Nosotros queremos fuerza. Ah, estás hablando del peso. Sí, porque el peso de un cuerpo se define como la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de ella. Entonces, para mí lo más importante es el peso, o sea, la fuerza, no la masa de un cuerpo, que es la cantidad de materia. Me interesa el peso de ese cuerpo, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Y entonces, si tú vas a definir kilogramo fuerza como unidad fundamental, la masa pasa a ser una unidad derivada y va a ser kilogramo fuerza multiplicado por segundo al cuadrado entre metro. Y esto de la masa se sacó exactamente utilizando la segunda ley de Newton, pero despejando la masa. Y esa unidad se llama unidad técnica de masa y su símbolo es UTM. Entonces, si se dan cuenta, ya hubo broncas aquí. Un MKS técnico gravitacional, donde la fuerza se mide en kilogramo fuerza y en el sistema absoluto se medía en newtons. Una masa que se mide en unidad técnica de masa y que en el sistema absoluto se medía en kilogramo. Entonces aquí tenemos este gran problema. Pero bueno, finalmente tenemos que utilizar estas dos cosas. Pero veamos entonces, jóvenes, aquí lo importante está en la fuerza, en el MKS técnico gravitacional, para ellos es el más importante. Y aquí al ladito tenemos que para el absoluto lo más importante era la masa y la fuerza pasaba a ser unidad derivada. Entonces nada más la diferencia entre masa y fuerza y masa, es lo que diferencia a un sistema absoluto y a un sistema técnico gravitacional. Entonces, estos son los dos sistemas que más vamos a utilizar. Por eso los estoy planteando. De tal manera que, jóvenes, cuando yo diga un cuerpo de 3 kilogramos, si no digo fuerza, ustedes tienen que decir, a ver, dijo kilogramo nada más. Ah, entonces es masa. Y su peso lo vamos a medir en newtons. Tenemos que establecer qué sistema vamos a manejar. Si por el contrario, yo digo un cuerpo tiene un peso de 5 kilogramos fuerza, ustedes, kilogramo fuerza es un sistema técnico gravitacional y entonces la masa la tengo que medir en unidades técnicas de masa. Esa es la gran diferencia entre estos dos sistemas, los absolutos y los técnicos gravitacionales. Vuelvo a repetir que estos son los dos sistemas que más vamos a utilizar, pero existen muchos más. Aquí en este otro cuadro de la página 10 de sus apuntes, tenemos sistemas de unidades absolutos y técnicos. Magnitud, longitud, masa, tiempo y fuerza. Ya vieron que la diferencia está entre la masa y la fuerza. El MKS absoluto, la masa la da en kilogramos, el MKS técnico en UTM. Estos mismos sistemas, la fuerza, el MKS absoluto en newtons, el MKS técnico gravitacional en kilogramo fuerza. Pero hay otro que dice CGS absoluto. ¿Qué significa CG? CGS.
C de centímetros, G de gramos y S de segundos. Y dice que mide la masa en gramos. Pero hay otro sistema CGS técnico gravitacional que la masa la mide en gramos fuerza segundo al cuadrado entre centímetros y la fuerza en gramo fuerza. Y también el sistema inglés tiene su sistema absoluto y su sistema técnico gravitacional. Aquí, después en esta misma página, les estoy poniendo unas tabla de conversiones, unidades de longitud, de masa y de fuerza. Y la utilizamos de esta manera. Por ejemplo, dicen, un centímetro, ¿a cuánto equivale en centímetro? Pues a 1. Un centímetro, ¿cuánto equivale en metros? A 0.1 metros. ¿Cuánto equivale en kilómetros? A 0.00001. Y así sucesivamente. Un metro. ¿Cuánto equivale en centímetros? A 100 centímetros. ¿Cuánto equivale en metros? A 1 metro. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos las unidades de masa. Lo mismo, un kilogramo son 1000 gramos. 1 gramo es 1 gramo. Van viendo ustedes los renglones y las columnas. Unidades de fuerza. Aquí están las conversiones. Vuelvo a repetir, lo que más manejamos es el MKS absoluto y el MKS técnico gravitacional. Pero aquí hemos puesto todos los que utilizamos en este momento. Entonces, de los que más vamos a utilizar, veamos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. Y en unidades de masa, una UTM equivale a 9.8 kilogramos. Ahí transformamos de un sistema MKS absoluto a un sistema MKS técnico gravitacional. Entonces, estas unidades se manejan indistintamente. Cuando nosotros nos subimos a una báscula y nos da un registro de 60 kilogramos, pregunto, ¿qué será? ¿Masa o peso? Muchos dicen, no, es masa. Otros, no, es peso. Entonces, si es masa, son 60 kilogramos. Y el peso tendría que estar en newtons. ¿Bien? Pero dicen, no, son 60 kilogramos fuerza. Entonces la masa tiene que ser en UTM. Pues miren, así de fácil está esto. Si alguien dice, lo que pesas es masa, está correcto. Lo único que está haciendo es elegir un sistema MKS absoluto. Si alguien dice, no, es peso, es correcto también. Lo único que está haciendo es elegir un sistema MKS técnico gravitacional. Cuando se comparan los valores con estas equivalencias, verán que se obtienen exactamente los mismos resultados. Bien. Vamos a hacer 2 ejercicios que vienen después en esta página 11 de sus apuntes. Los voy a hacer yo utilizando obviamente estos valores que estoy dando aquí para que veamos cómo podemos hacer conversiones de unidades. En la página 11 me dicen, ejercicio número A, 250 newtons, quiero saber cuántas dinas son. Cuando son unidades así simples, pues con una regla de 3 está perfecto. Yo digo 250 newtons, ¿cuántas dinas son? Pues agarro, busco mi equivalencia y veo que un newton tiene 10 a la 5 dinas, o sea, 100,000 dinas. Y después hago una regla de 3 simple. Si un newton tiene 10 a la 5 dinas,
250 newtons, o sea, abajo de newtons coloco la cantidad de newtons. ¿Cuántas dinas serán? Y bueno, ustedes saben que cuando tenemos esto, la incógnita la encontramos multiplicando cruzado. Los lados que conocemos, 250 por 105, y dividimos entre el otro lado que conocemos. Y entonces me queda 250 por 10 a la 5 dinas entre 1 newton. Aquí la unidad newton con la unidad newton nos dan la unidad y entonces decimos que se cancelan. Y me queda que entonces 250 newtons es igual a 250 por 10 a la 5 dinas. El otro ejercicio, el B, me dice 90 kilómetros por hora, lo quiero a metros por segundo. Hace un rato les dije que no era 90 kilómetros entre hora, porque cuando se dice 90 kilómetros por hora se está hablando de una velocidad y se dice que el cuerpo recorre 90 kilómetros por cada hora que transcurra a esa velocidad. Por eso se dice 90 kilómetros por hora, lo quiere a metros por segundo. Aquí, como no es una unidad simple, sino es una unidad compuesta, hay aquí una unidad que es una fracción, kilómetros en el numerador y horas en el denominador. Vamos a utilizar otro método, no una regla de 3 simple. Vean entonces, vamos a utilizar dos paréntesis. Muchos no ponen paréntesis, nada más ponen aquí una rayita. Pero vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo quiero transformar kilómetros. Kilómetros está como numerador. Pongo aquí, en este primer paréntesis, kilómetro. Pero como denominador, para que numerador con denominador se pueda cancelar. La hora está aquí como denominador, o sea, dicen ustedes abajo. Entonces lo pongo arriba para que se pueda cancelar. Y ahora, en esto, esto va a estar acá. Vuelvo a repetir porque tuve una confusión. 90 kilómetros por hora. Utilizo aquí kilómetros abajo para que se cancelen y arriba me queden metros. Y en el segundo paréntesis pongo horas arriba para que se cancele con esta que está abajo y en su lugar pongo segundos. Ahí está. Pero para que no se altere, este paréntesis debe de valer la unidad. Entonces multiplicar 90 por 1 no se altera. Y si este paréntesis también vale 1, tampoco se va a alterar. Entonces lo único que tengo que hacer es poner las equivalencias. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y ya ese paréntesis vale la unidad y no me va a alterar nada. Y aquí, 1 hora tiene 3600 segundos. Hago la operación y me da 25 metros por segundo. ¿Por qué? Porque aquí este kilómetro se fue con este kilómetro. Esta hora se fue con esta hora. Y ya nada más me quedaron metros por segundo. Esto es lo que deben de hacer. Les pido que realicen ustedes los otros ejercicios para que practiquen y estamos en contacto.